¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Bienvenidos, para nosotros es un placer acompañarles y bueno, una bendición el poder compartir esta serie tan especial titulada El poder oculto de la música. Continuamos estudiando la Biblia, especialmente buscando lo que ella habla acerca de la adoración. El tema para hoy es el poder de la música parte 2. Fuego extraño en la iglesia, estilos contemporáneos. Vamos a entrar en el mundo de la música contemporánea, que es un mundo peligroso y es un mundo muy delicado, especialmente porque mucha gente a veces se siente herida al hablar de este tipo de música. Pero al abrir la Escritura vamos a encontrar que Dios nos va a indicar el camino correcto. Así que espero que hayan pasado un feliz día y no podemos iniciar el tema sin antes tener una palabra de oración. Acompáñenos a orar, inclinando su rostro. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque estamos contigo, sentimos tu presencia a través de tu Espíritu y sabemos que al abrir tu palabra, ella nos guiará hacia la verdad. Permítenos, Señor, encontrar el camino correcto para lograr una adoración genuina y permítenos quitar cualquier ídolo que pueda estar estorbando el camino. Bendícenos con tu palabra, guíanos en el estudio de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego de haber iniciado ya con una palabra de oración, quisiera compartir con ustedes un texto que escribe el pastor Rubén Lessa, quien es el jefe de redacción de la casa publicadora brasileña. Escuche este pasaje, es interesante. Quien se aventura a escribir o hablar de música en el contexto de la iglesia, hoy está sujeto a lluvias y truenos. ¿Por qué?, pregunta el pastor. Porque cada vez un número mayor de personas está ofreciendo fuego extraño al Señor. Algunos por ignorancia, otros por obstinación. En la mayoría de las iglesias ocurre un fenómeno curioso. O sea, no existe una comisión para evaluar las músicas y los cantantes. Ahora, esto abre el camino para que personas no idóneas impongan su gusto y su estilo. ¿Qué le parece lo que dice el pastor? Me estoy metiendo en terreno de lluvias y de truenos, pero traje el paraguas, que es la palabra del Señor. Así que vamos a avanzar ya mirando esto. Quisiera compartir una segunda cita de un escritor, músico bautista, Danny Sweet, que dice lo siguiente. Esto fue publicado en la revista Medianoche de Uruguay. Para justificar las tendencias actuales en la música sagrada, escucha bien, para justificar cuáles tendencias, las actuales en la música sagrada, ha surgido una nueva idea. Nunca se ha sostenido ni ser creída en cualquier otra edad en la historia de la iglesia. Hasta ni se había expresado en palabras hasta la mitad de los años 60. Hasta el día de hoy, los músicos seculares y los musicologistas se burlan de ella y la ridiculizan. Sin embargo, a pesar de un cuerpo de evidencia abrumador, al contrario, esta rarísima doctrina, note cómo le llama Dani, doctrina nueva, se defiende vigorosamente en muchos círculos cristianos. Dice, esta es la doctrina, que la música es neutral o amoral, que en la música sagrada solo importa la letra. ¿Qué le parece lo que dice Dani? Una doctrina rarísima. Los musicologistas se burlan. ¿Sabe qué? Hemos estudiado hasta ahora que la música tiene un mensaje. Así que decir esto es una locura. Pero mire una cosa que me pasó hace poco antes de venir acá a tener esta serie. Tengo un amigo que tocaba conmigo percusión, percusionista profesional, y me llamó preocupado. Él no es cristiano. Me dijo, Oliver, ¿sabes? Mi esposa está frecuentando una iglesia donde usan cualquier clase de música, merengue, salsa, toda la música que nosotros tocábamos. Y cuando me di cuenta que andaba en esto, le dije, mi amor, si tú quieres estudiar la Biblia, tienes que decirme a mí, yo conozco gente que estudia la Biblia.
Y lo hice porque me di cuenta de que la música que escuchaba no funcionaba. Es más, le dije, mi amor, si a ti te gusta el merengue, la salsa, el pop y el rock, yo tengo ahí 120 gigas de este tipo de música secular. No necesitas ser cristiana. Y yo le dije, ¿y por qué tú crees que esa música no está bien? Y me dijo, Oliver, tú eres músico. Tú sabes que la música tiene un mensaje. No es la letra solamente. Y está hablando un músico secular, preocupado por su esposa, ya que estaba escuchando música que no conviene. ¿Qué le parece? Hermanos, ¿cómo es posible que el mundo nos tenga que decir algo que es evidente? Pero vamos a continuar. Quiero ya dar entrada al tema diciendo lo que Elena G. de White ha dicho en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43. Ha sido el texto base, pero hemos usado la primera parte. A partir de hoy usaremos ya la segunda también. Note lo que dice ella. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Note que ella no está diciendo es posible. No, acontecerán. Satanás convertirá la música en una trampa. Note que no es la letra, aunque la letra tiene también mucha importancia. Debido a la forma como es dirigida, está usando términos musicales, forma. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea, primer paso, considere, segundo paso, y luego obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero, aquí viene el estudio de hoy, la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas. Nota que la hermana White conecta la música con doctrinas extrañas. Y luego dice, y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. O sea, esto es algo terrible, mis hermanos. Es una advertencia seria. Pero, ¿qué dice el manual de nuestra iglesia? Tenemos que arrancar por acá. Porque esto no es nueva luz. Esto es buscar la luz viejita. Y fíjese lo que dice el manual de iglesia 2005 en la página 189. La música es una de las artes más sublimes. La buena música no solo proporciona placer, sino que también eleva la mente y cultiva las más finas cualidades. Dios usó a menudo los cantos espirituales para conmover el corazón de los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. La música degradada, por el contrario, destruye el ritmo del alma y quebranta la moralidad. Debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, del rock u otras formas híbridas semejantes, o cualquier expresión de lenguaje que se refiera a sentimientos tontos y triviales, serán ruidas. Usemos solo buena música en el hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y en la iglesia. ¿Qué dice el manual de iglesia en cuanto a la música jazz, rock o cualquier cosa semejante? Que no debe ser utilizado ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. La pregunta clave es, ¿y por qué se está utilizando? Si las normas dicen no. El tema de hoy tiene como fin explicar por qué nuestra iglesia dice no debe ser utilizado. Es un apoyo a nuestra iglesia para que nuestra feligresía entienda que esto no es un capricho, esto es algo muy serio, que la iglesia ha evaluado y dice no. Ahora, vamos a comenzar entendiendo el peligro de la música. Primero, hagamos un repaso. La música contiene un mensaje y allí radica el peligro, no lo olvide. La confusión es el instrumento de Dios. No, ¿de quién? Del desorden. La confusión es el desorden. El diablo no cambia sus métodos ya que son efectivos. A él le gusta generar confusión para que haya desorden. Su trabajo es distorsionarlo todo y usarlo a su manera. El primer ejemplo que les voy a dar antes de entrar al tema directo es Génesis 3, del 1 al 2. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Y usted cree que ha cambiado su astucia? Yo creo que la ha mejorado mucho después de 6,000 años de práctica. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora le hago una pregunta. ¿Eva esperaba a Satanás cómo? ¿Como serpiente o como ángel? Si usted lee el espíritu de profecía, ellos estaban advertidos. Lo esperaba como ángel. ¿Cómo él logró ingresar confianzudamente para marearla utilizando un disfraz? ¿Usted cree que ha cambiado su método?
en absoluto, porque le fue muy bien. La señora White amplía en Mensajes Selectos, tomo 2, página 41. Y fíjese lo que dice ella, hablando del Evangelio. Debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres. ¿Preparadas por quién? Por el padre de toda mentira, y note lo que dice ahora, y disfrazadas, como estaba la serpiente de brillantes colores utilizadas por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Él no va a dar la cara, él siempre se va a disfrazar. Y luego dice, así es como Satanás procura colocar su impronta sobre la obra que Dios desea que permanezca con toda pureza. Claramente, el mensaje nos alude a tener cuidado porque él se va a disfrazar. En 1 Corintios 14:73, Dios advierte, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, al diablo le gusta la confusión, a Dios no le gusta la confusión. El diablo va a usar confusión para engañarnos. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, ella dice, esas mismas cosas que habéis explicado, que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Pregunto esta noche, ¿estamos en ese momento? ¿Cuántos creen que estamos cuando ya la gracia está a punto de cerrarse? Están pasando eventos tremendos en el mundo. Dice ella, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Hago una pregunta, en los principios que hemos estudiado, ¿los tambores eran utilizados en el culto? Hasta ahora no. Y sigue diciendo ella, el juicio de algunos seres racionales quedará como. ¿Se da cuenta que Satanás quiere confundir a la iglesia? De tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Eso lo vamos a estudiar en esta serie. El diablo quiere imitar la actuación del Espíritu Santo a través de las emociones. Ahora, leo otro pasaje interesante que se halla en 1 Corintios 14:8. El apóstol Pablo, explicando el don de lenguas, puso un ejemplo interesante. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermano, si yo le digo, atacaremos cuando suene este sonido. ¿Estamos claros? Y de repente usted está esperando el ataque. Y de repente llego yo y hago. ¿Qué diría usted? ¿Atacamos o nos quedamos quietos? Porque no es lo que yo dije, no era la señal. El apóstol Pablo comparó esto con hablar en lenguas y no usarlo correctamente, generaba confusión. La señora White dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. La palabra desconcertante la busqué en el diccionario, confundir. No es ruido duro, fuerte, no, es confundir, un ruido que confunde, desorienta, es turbar el orden de algo, perder la serenidad. ¿Por qué el diablo quiere cambiar el orden de la música? Dice, esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz. Mire lo que él quiere hacer con esta confusión. Tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es un ataque contra la verdad presente. Es sustituir la escritura. Eso es lo que él quiere. Hermano, esto es bastante serio. Ahora, entendiendo esto, vamos a hablar de música contemporánea. Si usted mira el cuadro, usted va a conseguir que hay como un collage de imágenes que comenzarán desde el jazz dando la vuelta y terminando con la música actual. ¿Sabe qué? Para hacer este tema y el próximo, evalué los estilos musicales que están entrando más fuertemente a la iglesia. Hice una evaluación de los estilos musicales que más penetran a la iglesia. Y no voy a tocar, usted dirá, hermano, no toco este o aquel, porque tocaremos los más importantes que quieren penetrar a la iglesia. Voy a comenzar primeramente con el jazz. ¿Ha escuchado usted esa música? Interesante música, ¿verdad? El estudio va a ser cronológico, según la música fue evolucionando, así lo vamos a mirar. El jazz entre 1865 y el 2011. ¿Sabe que el jazz comienza desde la Biblia? Te dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Sí. En primer libro de Reyes 18:26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado
y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando, palabra hebrea pasaj, cojear, danzar, cerca del altar que habían hecho. ¿Sabe que ya desde los días de Elías, la música se estaba utilizando para hipnotizar y ya el diablo violaba las reglas de la música? En el comentario bíblico adventista, tomo 2, página 817, dice: era una danza ritual muy movida. Había movimiento del cuello para abajo, en la que llegaban a caer en un estado de frenesí. Se dice que esas prácticas a veces han sido acompañadas por manifestaciones del poder demoníaco y sin duda que se esperaba que por ese medio habría fuego, pero el Señor intervino, retuvo a Satanás y a sus ángeles y no hubo fuego. El Señor no permitió que Elías saliera vencido de esa batalla, pero la música ya se estaba utilizando mal. Esto fue evolucionando. Marshall W. Stearns escribe en uno de sus libros, este es un crítico del jazz: la música de los adoradores del vudú se extiende desde los daomeyanos del África hasta Nueva Orleans. ¿Se da cuenta de dónde viene esa música? De mucho tiempo atrás, en situaciones que tienen que ver con ritos demoníacos. Porque el vudú especialmente es algo bien terrible. En Haití es la religión oficial. Dice: donde permanece un depósito del ritmo de nuestra cultura. Los indios Chippewa de Norteamérica usaban música con elementos de trance y ¿qué cosa? E hipnotismo. ¿Qué le parece a usted? Eso vino evolucionando, la música jazz, hasta llegar a convertirse en lo que es hoy. Helen Sutter, que es una escritora también que escribió mucho sobre la música jazz y la música africana, ella dice, de acuerdo con la historiadora Helen Sutter, este periodo se desarrolló durante los años 1865 a 1875. Las exhibiciones de músicos instrumentistas, o sea, el teatro de variedades, también emergieron en esta fecha. La fusión del blues, ragtime, con orquesta, música bailable sincopada, dio como resultado la llamada música jazz. Ahí la tiene. Fue evolucionando hasta convertirse en algo un poco más comercial. Interesante. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? La fecha que ella da, 1865, 1875. Le hago una pregunta. ¿La señora White estaba viva o muerta? Viva. ¿Usted cree que ella, al mirar estos movimientos, no escribió nada? ¿Sabe que sí escribió sobre lo que ella veía en cuanto al teatro y este tipo de música? Y voy a citar solo una, tengo muchas. Podríamos pasar 2 horas leyendo citas. Mire lo que dice Elena G. de White, Testimonios para los Ministros, página 80. Había alegría, risas ordinarias, había abundancia de entusiasmo y una cierta clase de inspiración, pero la alegría era de un tipo tal que Satanás es el único capaz de crear. Este es un entusiasmo y una infatuación de los cuales se avergonzarán todos los que aman a Dios. Prepara a los participantes para el pensamiento y la acción impíos. Tengo razones para pensar que algunos estaban participando en esta cena se arrepintieron sinceramente, pero luego ella dice: ha habido una clase de reuniones sociales en Battle Creek de un carácter enteramente distinto. Partidas de placer que han sido una desgracia para nuestras instituciones y para la iglesia. Estimulan el orgullo en el vestir. Note, la música estaba generando un cambio en la manera de vestir. Dice, el orgullo de la apariencia, la complacencia propia, la hilaridad y la frivolidad. Satanás es recibido como huésped honrado y él toma posesión de los que patrocinan estas asambleas. Me fue presentada una vista de un grupo semejante donde estaban reunidos los que profesaban creer la verdad. Uno se hallaba a cargo del instrumento de música y salían tales cánticos que hacían que los ángeles presentes lloraran. Ya en los días de la señora White, esta música le buscaba la vuelta a la iglesia y ella testificó contra estos movimientos. Hermano, esto es algo bastante serio, pero vamos a ir al grano. ¿Qué es el jazz? ¿Cómo lo definen los musicologistas? Quiero presentarles a Manuel Antonio Rodríguez, un musicólogo, pedagogo. Él dice esto del jazz. El jazz se sale por la tangente del viejo problema de si la música es dirigida al sentimiento o a la razón. Él se dirige en primer lugar al sexo.
En su origen, jazz significa literalmente hacer el amor, aunque como en todas las músicas tradicionales todavía existen discusiones sobre el origen de la palabra. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted viene a la iglesia para qué? ¿Para hacer el amor? ¿O para amar a Dios con amor agape? ¿Sabe lo que dice el diccionario Webster New World? Dice, jazz, dialecto criollo, jazz, vocablo sexual, aplicado a los bailes del Congo, Nueva Orleans, de uso actual en Chicago, pero de uso similar anterior en el distrito del Victor de Nueva Orleans. Dice, vocablo sexual. Es que usted escucha la música y eso no es para un himno, eso es para cantar algo así. Oh yeah, I love you baby, come on. ¿Esto suena para iglesia? Oh, cuán dulce es el amor de Jesús. No, mi hermano, solo la música nos está dando una señal de que hay algo sexual en ella. ¿Se da cuenta por qué el manual es claro? La compañía de seguros de la Cruz Azul hizo una investigación sobre esta música. El gobierno americano estaba preocupado y note lo que escriben en su investigación. La música popular ha preocupado a los americanos desde fin del siglo pasado, cuando el jazz y su ritmo más sincopado y clásico comenzaron a desarrollarse y ser tocados fuera de los límites de las ciudades del sur y del este. Desde su comienzo fue afectado por la mala reputación de las personas de quienes procedió, y desde entonces muchos se han afligido por las influencias vulgares e inmorales de la música salvaje. Y una investigación. ¿Qué características tiene el jazz musical hablando? Vamos a hablar musicalmente de expresión. ¿Qué características tiene? En primer lugar, el jazz, ante todo, es improvisación, vida, expresividad, emoción, evolución constante. En el jazz la escritura no cuenta mucho. Usted mira al que toca jazz y en todo momento está improvisando. En todo momento hay una improvisación. Fíjese que ya me estoy animando solamente tocando 4 notas. El jazz no adquiere su verdadero sentido en un concierto, sino en una fiesta precedida por la música, donde se hacen otras cosas además de oírla, como bailar, beber y todo lo que no sea trabajo. ¿Qué le parece venir a la iglesia a nosotros y decir, vamos a cantar jazz? De hecho, ya solo el nombre es una ofensa. Pero fíjese, el jazz es generalmente y se caracteriza por la superposición de ritmos regulares e irregulares. Ya está rompiéndome el ritmo. Con la utilización de notas a contratiempo y síncopas. Voy a tocar a contratiempo. ¿Se da cuenta que estoy fuera de tiempo? ¿Cómo uno puede agarrar el tiempo allí? Esto es un desorden. Hablar de jazz musicalmente es hablar de muchos elementos. Su armonía es complicada, sustituyendo así los acordes sencillos por acordes compuestos y modificados para lograr mayor expresividad y emoción. A ellos no les gustan los acordes naturales, tienen que tener séptimas, novenas, cuartas, disminuidas. A ellos les gusta algo bien complejo para hacer más emocionante la cosa. Usa un ritmo especial conocido como swing, un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. Si usted escucha el swing, en la percusión sonaría algo como esto. Y ellos están tocando y el pianista va echando ahí acordes. Eso es el jazz. ¿Usted cree que esto puede servir para la iglesia? Pero escúcheme, está penetrando. Y en muchos lugares se está escuchando. Pero la Biblia dice no. La señora White dice no. El manual dice no. La conferencia general dice no. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer un cambio, mis hermanos. Hay que usar lo que tenemos para el bien. El jazz usa, por ejemplo, batería. Ya usted la escuchó. Se comenzó a utilizar como un instrumento secundario, pero luego se convirtió en uno de los principales. El contrabajo, tocado directamente con los dedos. También usa el piano, que pasó a ser un instrumento protagonista. La trompeta tuvo una importancia en el jazz hasta los años 40, pero luego la sustituyó el saxofón, un instrumento muy sensual. Y si se toca sensual, mucho más se vuelve. El banjo también era utilizado
como un instrumento importante hasta los años 20, 1920. Luego fue sustituido por la guitarra y hoy día es el instrumento que también se utiliza. Hasta aquí, ¿cómo vamos, mis hermanos? ¿Está claro el mensaje? Quiero terminar esta primera parte con el escrito del pastor Harold D. Hannum. ¿Existe música sacra? Esta misma actitud también ha afectado a la música en la iglesia, dice el pastor. Algunos dicen hoy que no hay diferencia entre la música sagrada y la música secular. Que toda la música en cierto sentido es sagrada y que toda la música es apropiada para ser usada en la iglesia. Vemos actualmente el uso del lenguaje del jazz, con músicos y conjuntos de jazz, cuidando de la música en algunas iglesias. Esto es un pastor adventista, que está claro de lo que está pasando. Well, Saturday night and I just got paid. About the money, don't try to save. My heart says go, go. Have a time. ¿Y qué del rock and roll? Baby, how I feel fine. I'm gonna rock it. ¿Sabe que cronológicamente, después del jazz, se levantó el rock and roll entre los 1950 en adelante? ¿Qué de la música rock and roll? Taylor Gaston dice en uno de sus libros de música en cuanto a terapia, un frenesí igual al baile griego dionisíaco se repetía frecuentemente en los aborígenes de Norteamérica, en el baile del fantasma de 1870. Los indígenas formaban un círculo y bailaban monótonamente hasta que uno tras otro iban cayendo rígidos y postrados al suelo. Benedicto creía que durante sus bailes estos indígenas tenían visiones de liberación de los blancos. Al referirse a la repetición y monotonía del ritmo del baile azteca, Gaston dice, uno se recuerda el rock and roll. Qué interesante. ¿Cómo se define el rock and roll? Ya hemos visto que el jazz tiene que ver con sexo. ¿Y el rock and roll? Otra vez, un nuevo tipo de música necesitaba un título apropiado. Fue proporcionado por un flamante animador de un programa de discos, Alan Freed, en 1952, quien bautizó la nueva música con el nombre de rock and roll, expresión usada por el gueto para referirse a las relaciones sexuales en el asiento de atrás del auto. En ese tiempo, cuando se quería tener fornicación, la gente de color decía, let's go to rock and roll, y ya la gente entendía que iban a detrás del auto a tener sexo. Y como era algo tan loco, tan fuera de lo normal, le pusieron ese nombre a este estilo de música, porque de ahí venía, sus características estaban representados por la palabra que estaban usando. ¿Qué le parecería que yo le diga, vamos a rock and rollear en la iglesia? Te arruga la cara. Pero ya vamos a ver en minutos que él está tratando de entrar y está entrando a la iglesia. La Cruz Azul nuevamente hizo una revisión en cuanto a lo que es el rock and roll y lanzó este escrito. Considerando como un todo, la nueva música encarna dos mensajes. Ven y mécete conmigo. La invitación cantada al romance, que era el soporte principal de la música popular en los 30 y 40, y la esencia del rock and roll en los 50, ha llegado a ser una invitación directa para bailar el baile de la vida. Esta invitación expresada en tantos cantos por el grito "Come on" es a veces dirigida específicamente a un posible socio sexual y es una proporción escasamente disimulada. Nuevamente ellos se dan cuenta, esto es algo sexual, no nos va a convenir. Pero nadie le hizo caso. En 1954 aparece la estrella de este movimiento y es el señor Elvis Presley. ¿Sabe que él escribió algo que me llamó la atención? Y voy a citar sus palabras. La música nunca puede ser mala, dice Elvis, porque lo atacaban y le decían, Elvis, esa música es un desastre, va a traer problemas. Y él dice, no, nunca puede ser mala. Y luego dice, digan lo que digan del rock and roll. Claro, porque él sabía que el ataque era contra el rock and roll y le estaba defendiendo. Luego dice, la primera vez que subí a un escenario estaba asustadísimo, no sabía a qué se debía el griterío, no me daba cuenta de que era por mis movimientos. Y usted se lo puede imaginar. Ahí lo tiene. ¿Sabe qué? Investigando de dónde Elvis hacía sus movimientos tan extraños que movía y hacía unos brincos raros y unas cosas. Hay un escritor que dice que copió los movimientos de un pastor pentecostal en una iglesia pentecostal. Cuando el pastor decía ¡aleluya! Entonces Elvis Presley comenzó a, uy, ese movimiento me gustó. Y soltaba la música y comenzaba a hacer los movimientos del pastor. Qué tremendo, hermano. La gente chillaba, se volvía locas las mujeres al mirarlo bailar de esa manera, porque la música era una locura
era sexual y sensual totalmente. Ahora, Mick Jagger, de Rolling Stones, uno de los integrantes, dice, se puede sentir la adrenalina corriendo por el cuerpo. Es sexo en cierta medida. ¿Qué parte del cuerpo genera la adrenalina, especialmente en el cerebro? Ayer estudiamos que el tálamo se mueve todas esas hormonas a funcionar. ¿Se da cuenta por qué él dice que mueve la adrenalina y es como sexo? Claro, el diablo está usando la música para generar esa reacción. Trabajamos siempre para dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas, y la mayoría de los otros grupos hacen lo mismo. George Harrison dice en los Beatles, usted lo conocerá, es uno de los integrantes, la música rock es el principal interés de la juventud moderna. No tiene ninguna importancia que las personas mayores no la escuchen porque de todos modos ya están acabados. Qué tremendo el pensamiento, ¿verdad? Pensamiento muy bíblico. ¿Cómo evolucionó el rock? La primera parte del rock fue su nacimiento entre los 50 y 52, 1900. Alan Freed inventa el nombre. Elvis Presley comienza a moverse con Bill Haley, los The Comets y todo este gran grupo con jugueteos sexuales. Tiene relación el nombre. Esto es una cosa terrible. La segunda etapa es la evolución hacia el hard rock y el acid rock con la integración del rock en el mundo de las drogas. Los Beatles, Rolling Stones y el grupo The Who. Si usted nota lo que está pasando y usted puede entender que esto no es música buena. Inmediatamente la tercera ya se vuelve un poco más satánico. Ya Satanás está mostrando su cara con los Beatles sacando el disco Devil's White Album. Una cosa terrible con mensajes incluidos subliminales. Estaba Black Sabbath, Led Zeppelin. La cuarta fase es en los 80 y es el punk rock, cuya fin y filosofía son llevar a los oyentes directamente al suicidio, y comenzó a morir un poco de gente. Hermanos como el grupo Kiss, Rob Zombie, Alice Cooper, Marilyn Manson, gente que no tenía misericordia de nadie y escribía puro mensaje de suicidio. Pero quiero decirle que mucha gente cree que hasta ahí está llegando el rock, pero el rock tiene más etapas. Y creo que una de las etapas que más le interesa a Satanás es meterlo en la iglesia. Y lo está comercializando para que se nos suene y nos suene a nosotros comercial y no peligroso. ¿Cómo así? El rock, mucha gente que estudia esta música entiende que él está o ha parido, podemos decir, es el padre del pop rock, rock suave, de la balada rock, vamos a hablar de ella, del heavy metal y el country. Pero voy a comenzar primeramente con el pop. Esta es música cristiana, mis hermanos. Música cristiana pop rock. Si usted lo escucha, solo tú. Tiene tambores y tiene todo lo necesario para parecerse a la música rock. ¿Cómo se define el pop rock? Es un género musical que, como su nombre lo indica, combina elementos de rock con otros propios de la música pop. Las canciones son identificadas por ser de estructura simple, melodía pegadiza, repetición del estribillo y por usar como base instrumental la guitarra eléctrica y el teclado. Vamos a dar algunas características. Por ejemplo, el pop rock cuenta con pocos acordes, es pobre musicalmente. Yo le puedo poner un ejemplo práctico rápidamente. Mire, por ejemplo, ¿usted conoce esta canción? Para bailar la bamba, solo necesito 3 acordes. Una vez me dijo una persona, Oliver, ¿tú te sabes la bamba? 3 acordes. Es pobre musicalmente. El diablo le gusta los extremos. Además, los instrumentos no cambian, la percusión repetitiva, más que la melodía y armonía, sostienen la música rock, la repetición de la música, especialmente de percusión. En el pop rock tiene que haber progresión de menos a más con respecto a la armonía y a la dinámica. O sea, usted escucha una canción de rock y, por ejemplo, comenzaría algo así, tocado en batería. Sería algo así. Todo está bien con mi Jesús en mis caminos. Pero ¿cómo termina? Fíjese, arrancó suavecito, entre comillas. ¿Cómo termina? Todo está bien. ¡Au! Va de menos a más, como el sexo. Porque ellos están imitando. Nuestros himnos no son así. Usted arranca más allá del sol y termina más allá del sol, igualito como arrancó. No va más allá del... No, en ningún momento. Es música creada para show, espectáculo y diversión. Quiero contarle, yo era realista de este tipo de música.
Y mi último arreglo era música bailable rock con letra sagrada. Y voy a ponérselo a sonar. Este arreglo es mío, aunque es una copia de una canción evangélica. La letra sería como: tu amor es increíble, es maravilloso, me hace respirar. Y escucha el coro: aleluya, aleluya. Ahí lo que falta es que salga yo con la guitarra brincando así. Eso es lo que falta. Bailar, aleluya. Vengan hermanos con las palmas, aleluya. No vayan a hacerlo. Aleluya. ¿Usted nota reverencia allí? Come on. En la guitarra, el pastor, no voy a nombrarlo. No lo nombre. Déjelo quieto con la trompeta. ¿Se da cuenta, mis hermanos, los cambios? Mire lo que dice Mike Stoke, un exitoso productor. Acusa a su propia industria por sexualizar a los niños con la cultura pop moderna. Hermano, esto es un productor mundano. Esto salió en Noticias 24, un periódico venezolano, un canal venezolano de noticias. Dice que este hombre acusaba a su propia empresa. El hombre que ayudó a lanzar la carrera de la cantante Kylie Minogue dijo que la industria de la música ha llegado muy lejos. No se trata que yo sea un anticuado, sino de mantener valores que son importantes en el mundo moderno. Un hombre del mundo llamando a los músicos a tener cordura, mis hermanos. Esto es algo bastante serio. Pero ¿qué le hace el diablo a la música pop rock? ¿Le gustaría que la pusiéramos bajo el microscopio de Dios? ¿Cuántos están conmigo? Vamos a mirarlo. Recuerde que hay parámetros de la música que él va a tratar de intervenir. Quiero citar un pasaje de la señora White, importantísimo. Póngale la mirada. Mensajes Selectos, tomo 2, página 42. El ruido desconcertante, confundir, desorientar, turbar el orden de algo, perder la serenidad, aturde los sentidos, y note lo que dice, y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. ¿Qué hace? Desnaturalizar, quitarle su naturalidad. Luego ella dice, el influjo de los instrumentos satánicos no son musicales, son ángeles. La versión en inglés dice ángeles. Se unen con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. El diablo desnaturaliza, pero vamos a comenzar por acá. El timbre. Vamos a hacer un experimento. El timbre de los instrumentos. Comencemos con este en primer lugar. La fórmula del rock es una batería, un bajo, una guitarra y un teclado. Esa es la fórmula que ellos usan. Pero cuando uno compara la guitarra acústica con la guitarra eléctrica es muy diferente. Vamos a comenzar con la acústica. La acústica es natural. Está hecha de palo, tiene cuerdas de nylon y suena así. ¿Se da cuenta que podemos tomar el tono? Fácilmente su mente se concentra en la melodía, en la armonía y puede decir, este tono es este. Rápidamente. Pero ¿y qué de la guitarra que usa el rock? La guitarra que usa el rock es eléctrica, tiene 4 micrófonos y ellos desnaturalizan el sonido usando un pedal que se llama distorsión. Sonaría muy parecido a la de nylon, ¿verdad que sí? Escuche. Come on, yeah, let's go people. Le voy a hablar en español porque en inglés me puedo equivocar. Vamos a alabar al Señor con la guitarra eléctrica. Vengan conmigo. ¿Suena igual a la de nylon? Jamás. Hermano, si yo toco esa guitarra, usted se espantaría. Yo tengo un simulador aquí, lo voy a hacer en minutos. Pero mire lo que hizo un experto sobre lo que pasa con la guitarra eléctrica. Está estructurada para producir una sensación de confusión en el sistema nervioso central, lo cual es logrado gracias a que sus sonidos a más de 100 decibeles producen grandes descargas de adrenalina, una hormona que el organismo utiliza para casos excepcionales, tales como riesgo de vida, peligro en toda índole. Todo esto significa perder temporalmente la capacidad de discernimiento y quedar atrapados por efluvios musicales. ¿Qué le parece eso? Que yo llegue acá. Yo me quedo un rato y usted va a comenzar a quedar hipnotizado. Porque esta música, esta distorsión, comienza a generar problemas en la mente, no se puede concentrar. ¿Y qué del bajo?
sabe que el bajo no es un instrumento malo. Igual, la guitarra no es mala en sí, solo si se usa mal no funciona, pero la guitarra distorsionada no cabe en ningún culto. Pero el bajo podría utilizarse. El problema del bajo, mis hermanos, es cuando se abusa del volumen. ¿Sabe por qué? No lo digo yo. El bajo, cuando se abusa del volumen, que eso está muy de moda, darle mucho volumen en las iglesias, en los conciertos, que se estremezca la gente. Un experto, Bob Larson, y un equipo médico de Cleveland hizo un experimento y dice, las vibraciones de baja frecuencia, debido a la amplificación del bajo, a las cuales se le agrega en el efecto repetitivo del beat, producen un efecto considerable sobre el líquido del cerebro espinal. A su vez, este líquido afecta directamente la glándula pituitaria que regula la secreción de hormonas. El resultado global es un desequilibrio de las hormonas sexuales y suprarrenales, así como de un cambio radical de la tasa de insulina en la sangre, de manera que las diversas funciones de control de las inhibiciones morales caen por debajo de lo tolerante, o están por debajo de lo tolerante, o están completamente neutralizados. ¿Se da cuenta cómo el diablo usa la música para generar en nosotros reacciones que no son óptimas para el culto? Eso es lo que él hace. Es sencillo al meterlo bajo el microscopio. Pero, ¿y qué de la afinación? ¿Sabe que la afinación también es tocada por Satanás? Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado música de los Beatles? ¿Recuerda? Están afinados, ¿verdad? Y escuchen el tono. Eso no está afinado por ningún lado. Déjeme explicarle cómo actúa la afinación. El diablo es el papá de la confusión. ¿Sabe qué es el 440? Es un la natural. Cuando yo estoy haciendo el la nota vibra 440 veces por segundo. Eso es un la natural. Al diablo no le gusta. El diablo dice, si yo permito que ellos canten medio desafinados, va a haber confusión. Voy a poner un ejemplo. Si yo cantara, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. ¿Estoy afinado? Sí. Y ahora, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar al amparo de su luz. ¿Se da cuenta que hay confusión? El diablo le gusta la confusión. ¿Y cómo cantan este tipo de música? Shake it up, baby. Ahí no hay confusión. Mejor dicho, ahí no hay nada que no permita o que nos permita mantener la concentración. Todo es confuso. Al cambiar los tonos, al variar las notas, hermano, comienzan tremendos problemas. Pero no solamente él hace esto. La señora White dice en tomo 2, página 42 de Mensajes Selectos, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Los gritos. Hermano, ahí no está Dios. Ella misma dice, a menudo me he entristecido al oír voces incultas elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza. Cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes en el culto sagrado y el gozo del servicio de Dios. Anhelo tapar mis oídos o ir lejos del lugar, y me alegro cuando el penoso ejercicio ha terminado. Signs of the Times, 22 de junio de 1882. Ella salía desesperada cuando escuchaba las notas desafinadas, estridentes, porque eso genera confusión. El diablo lo sabe y lo utiliza muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahora vamos a hablar de la métrica. ¿Y qué de la métrica? ¿Sabe que la batería es un instrumento que yo sinceramente tengo muchas dudas por la estructura y su ingeniería? Ella tiene un bombo, toms, redoblante, hi-hat, platillos. Si usted tiene este tipo de instrumento tan grande y armado, usted no va a andar haciendo cada compás. Esto es para hacer. Eso es para hacer música sincopada. ¿Pero qué es música sincopada? En primer lugar, vamos a definirla.
Kennedy Michael escribe en The Oxford Dictionary of Music: en música, la síncopa es la estrategia compositiva destinada a romper la regularidad del ritmo. ¿Qué rompe? La regularidad del ritmo. Por medio de la acentuación de una nota en lugar débil o semifuerte de un compás. O sea, un compás de 4x4, la primera es acentuada fuerte, luego la segunda es débil, la tercera es semifuerte y la cuarta es débil. Pues la síncopa es fuerte en las débiles y también puede ser en las semifuertes. O sea que ella golpea la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Eso es lo que le gusta al diablo. Ya se lo voy a mostrar en ejemplo. La síncopa es utilizada en muchos géneros musicales y una es parte fundamental de la rítmica de estilos como el rock, el jazz, otros ritmos afroamericanos, así como de buena parte de la música culta, moderna y contemporánea. Es también parte de la mayoría de la música popular contemporánea, a menudo interpretada mediante la acentuación del segundo tiempo y el cuarto si el compás es de 4 tiempos. ¿Sabe por qué él acentúa el segundo y el cuarto? Porque esos son los débiles. Y luego dice instrumentos de base rítmica o armónica, bajo o batería. Yo le voy a poner un ejemplo. Escuche el metrónomo. Ese es el fuerte. Débil, débil, débil. Débil, fuerte. Voy ahora a tocar. ¿Cuál está acentuando Satanás? Todos. Está acentuando todos, mis hermanos. Y eso genera en la mente un problema serio. Mensajes Selectos, tomo 2, página 41, dice: habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Por qué? Por los tambores. Y luego dice, y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Él, al golpear en cada punto, comienza a generar un hipnotismo. No lo digo yo. Eso lo dice las noticias y el mundo. En Noticias 24, nuevamente utilizo este canal de noticias, salió un artículo sobre lo que se hace en el Sorte, que es una montaña en Venezuela donde hay brujería. Y mire lo que dice el artículo. El ambiente es mágico y hasta onírico. Los gritos y gemidos de quienes reciben los espíritus resuenan en el Sorte. El olor a puro usado por los fieles para llamar a los santos llega a ser insoportable. Y los tambores y cánticos repetidos mecánicamente retumban sin pausa para empujar a los santeros ¿a dónde? Al trance. Ahora le pregunto, no, como aquí está el Espíritu Santo, nosotros no vamos a entrar en trance. Sí entramos en trance, porque al violar las reglas musicales, que es lo que está haciendo la música pop, al golpear donde el acento es débil o semifuerte, está violando las reglas y eso automáticamente genera distorsión en la mente, confusión. Hermano, mucha de nuestra música está utilizando la síncopa y creemos que lo que vale es la letra por amor al Señor. Eso no se lo va a aceptar ningún músico en esta tierra porque es un mensaje mentiroso, es un mensaje disfrazado. Ahora, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? El diablo se ha metido con el timbre de los sonidos, se ha metido con la afinación, se ha metido con el ritmo y todavía la gente me pregunta, pero hermano Oliver, ¿usted cree que esa música es del diablo? Qué bárbaro, mi hermano. ¿Y qué de la armonía? ¿Usted cree que se ha metido con armonía? ¿Usted cree que le gusta que la cosa sea con armonía? Vamos a hablar de la armonía. ¿Sabe? Voy a darle solamente una pequeña lucecita de lo que él puede hacer con la armonía, porque él es astuto. Hay un tono que se llama tritono, que es delicado. Es un tono que se puede usar, pero si se usa mal puede traer problemas. En el ámbito de la teoría musical, el tritono es un intervalo musical que abarca 3 tonos enteros. Puede clasificarse como intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida. Los acordes mayores con séptima menor, por ejemplo, el acorde formado por las notas do, mi, sol y si bemol, contienen un tritono en su construcción entre el tercer y séptimo grado del acorde. Yo sé que usted no entendió mucho, pero cuando se lo haga en la práctica, usted va a entender. Hermano, do, mi, sol. ¿Suena bonito? Ahora le voy a meter el tritono y dígame qué sensación se produce en su mente.
se produce una sensación extraña, como de misterio. ¿Qué importancia histórica tiene este tono? Una mitología rica ha crecido alrededor del tritono. Muchos creen que la iglesia quiso erradicarla, especialmente en su música, ya que invocaba sentimientos sexuales o porque era el trabajo genuino del último de los rebeldes. De hecho, es una mitología que aman los grandes hechiceros de la música. La Iglesia Católica quiso erradicarlo porque decía, es que ese sonido da terror. Y uno de los mensajes que produce el tritono cuando se usa de manera exagerada es terror. Voy a generar una música utilizando tritonos. Y dígame qué siente al escuchar esto. ¿Sabe lo que falta? Solo que falta es las risas macabras. ¿Se da cuenta cómo puedo hacer con armonía cosas indebidas? El productor de rock Bob Ezrin señala, presuntamente fue el sonido usado para invocar a la bestia. Hay algo muy sexual en el tritono. En la Edad Media, cuando la gente era ignorante y temerosa, cuando escuchaba algo como el tritono, se sentía esta reacción en su cuerpo y pensaba, ¡ah, ahí viene el diablo! ¿Sabe que el tritono también es sensual? Fíjese, sirve para hacer música exageradamente de terror, pero yo lo puedo usar sensualmente. ¿Cómo? Voy a hacerle una prueba. Tiene tritono. Cambio mi ser, cambio mi ser, cambio mi andar, cambio. Estoy cantando como sensual. Todo está bien con mi Jesús, Él mis caminos enderezó. ¿Se da cuenta que ahora el tritono suena como sensual? John Dietrich dice, es profesor de música. Existen reglas musicales estrictas que no te permiten utilizar esta disonancia en particular de forma dominante. Simplemente porque técnicamente no funcionará. Te enseñan a no escribir este intervalo. Sin embargo, esto puede interpretarse como una prohibición religiosa, cuando en realidad es una prohibición técnica. O sea, si yo puedo usar el tritono para pasar de un lado al otro de forma rápida y no se siente ninguna reacción extraña, es lícito. Pero él dice que si se usa dominante, ahora la sensación va a ser o de terror o sensual. Y esto lo usa mucho la música pop rock y también la música balada y muchos musicologistas para crear terror en películas. Violan normas. Hermano, el trabajo de Satanás es sencillo. En el cielo, ¿cuál fue su trabajo? Violar las normas. Y con la música, él va a hacer lo mismito. Él va a violar las normas que tienen que ver con el ritmo, con la armonía, con la melodía, que tiene que ver la afinación. Él va a crear confusión en tu mente. Y de eso la música contemporánea está llena. Es su función, generar sexo a tu mente, generar esta debilidad en tu corazón, en tu mente, sentirte atraído por cosas que no son santas. Eso es lo que él quiere hacer. Ahora imagínense, en el mundo uno lo comprende. Bueno, la gente del mundo está metida en eso. Pero en la iglesia mucha música está utilizando este tipo de fallas. Por ejemplo, hay una canción que dice, en la isla de Patmos, Juan el gran profeta vio Jerusalén descender. Oh, sí, Juan. Hermano, eso de santo no tiene nada. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta canción? Está llena de tritono y note cómo genera un sonido como misterioso. Inclusive, ¿cómo es la vida de los Simpsons? Muy organizada, ¿verdad? Totalmente una locura. La misma música es utilizada para señalar cómo vive esa gente. ¿Y esa música se podría utilizar en la iglesia? No, mis hermanos. Hasta ahora el estudio indica que la música jazz, el rock y el pop están de más en nuestra iglesia. No podemos aceptar esa música aquí. Genera confusión. Está creando en nuestra iglesia sensaciones sexuales. Por eso está abundando fornicación, adulterio. El diablo quiere matar a la verdad presente.
Nuestros hermanos están viniendo vestidos de forma normal, como que si no vinieran a un culto. Hermano, esto es algo serio. Las normas comienzan a disminuirse porque la música es el medio que tiene Satanás para disfrazar su mensaje. Y su mensaje es el desorden, es la confusión, es matar la santidad, es eliminar la ley. Y esta música está hecha para cumplir ese objetivo. ¿Podemos nosotros aceptar el jazz en la iglesia? ¿Podemos aceptar el rock and roll en la iglesia? ¿Podemos aceptar la música pop en la iglesia luego de mirar todas estas fallas técnicas que está generando el diablo? No se debe hacer, hermano. Dios es Dios de paz, dice Pablo. No es Dios de confusión. Tommy Iommi, escribiendo sobre este tipo de errores que se cometen para hacer rock, dice: cuando comencé a escribir el material de Black Sabbath, solamente pensé en un sonido directo. No imaginé que estuviera haciendo música para el diablo. ¿Qué? La música rock, pop o jazz es música para el diablo. ¿Puedes tú ofrecérsela a Dios como sacrificio? ¿Como ofrenda? No, mi hermano. Eso es una burla para el Señor. De hecho, solo su significado es una grosería, un abuso. No debemos permitir que esta música entre a la iglesia. Es hora de sacarla. Es hora de pedir al Señor que la saque no solo de la iglesia, de nuestros hogares también, mis hermanos. Cuidemos los que oyen nuestros niños, nuestros jóvenes, porque ellos van a imitar, como lo vimos ayer, lo que contemplan. Ya quisiera terminar con una cita del pastor David Brizuela. ¿Puede alguna clase de música llamarse rock, cristiana, entre comillas? ¿Le interesa a Dios solamente la letra de la canción sin importarle la melodía, la armonía y el ritmo? Las Escrituras son contundentes al afirmar que Dios considera esencial que sus hijos se diferencien del mundo incrédulo. El cristiano no se identifica solo por asistir a la iglesia. La identidad cristiana afecta a todos los órdenes de la vida y la alabanza al Dios del cielo no debería ser la excepción. En cuanto a la elección de la música, el gusto personal no es una guía segura. Este es el pastor David Brizuela. Usted seguramente ha oído de él. Es el escritor de la Matutina de Jóvenes que ha llegado para América. Un pastor que cree que esta música no tiene lugar en la iglesia. Hermanos, que Dios nos bendiga y que este mensaje pueda ser un mensaje de llamado a usted y a su familia. Dios le acompañe.